que hacerse una consulta a nivel de ministros o de reunión de consulta en el contexto interamericano para poder admitir esto, y no es fácil llegar a eso porque solamente ahora son 19 países miembros y usted necesita para tomar las decisiones y tener el quórum los 2/3, o sea que es un tema que tiene ciertas complejidades y que nosotros estamos analizando en el mérito total, no solamente político, sino también jurídico, ¿no? El otro aspecto que ha tocado es, digamos, transversal a muchas de las intervenciones, y yo creo que puedo contestar en una sola a todas ellas. Nosotros estamos en una coordinación permanente con el Ministerio del Interior, con la policía, para el tratamiento que se tiene que dar justamente al problema de la seguridad en el país. Todas las políticas que hemos implementado en términos de visas, que no solamente es la visa humanitaria, sino son 20 visas diferentes, es para justamente tener un ingreso menor de la migración venezolana, pero quiero referirme justamente a una cifra que se ha mencionado. Se ha mencionado que son poco más de 170 venezolanos presos. Quiero recordarles que en las cárceles peruanas tenemos más de 93.000 presos y esto representa un porcentaje bastante menor. Y en ese sentido quiero enfatizar que la gran mayoría de la población migrante venezolana que ha llegado a nuestro país es una población honesta, trabajadora, bien intencionada y que definitivamente se está tratando de insertar en nuestra sociedad. Obviamente migraciones masivas como esto tienen un impacto natural en el sector laboral, educación, salud y en la vida misma de la sociedad. Pero está demostrado en la historia de la humanidad que las migraciones siempre al final son positivas, enriquecen a las sociedades de acogida. Definitivamente aquí estamos coordinados para luchar contra la delincuencia, pero también quisiera tocar un aspecto que lo han mencionado varios congresistas. Hay que tener mucho cuidado de no exacerbar una xenofobia, porque una sociedad como la peruana no puede caer en eso. Nosotros tenemos un elevado nivel de desarrollo como para incentivar la xenofobia. Y siempre recordemos también lo que se ha dicho en esta mesa, que el Perú es un país de migrantes, o sea, tenemos 10% de nuestra población viviendo fuera del país y tenemos que protegerlos justamente de esta estigmatización o acusaciones que puedan generar una reacción adversa a nuestros connacionales en el exterior. En ese sentido, la solidaridad de la sociedad se muestra justamente en la altitud o en el nivel de criterio importante que tienen que tener para asumir a esta migración venezolana. Esto no quiere decir que no vamos a luchar contra la delincuencia y estamos en un programa con el Ministerio del Interior de deportar o expulsar a todos aquellos migrantes que hayan cometido acciones contra el orden público, delitos menores y, como decía el congresista Vieira, ¿no?, hay sanciones que se tienen que aplicar para delitos mayores y eso debe ser primero y después la deportación o la expulsión. Pero para los casos menores, inclusive de aquellas personas que hayan ingresado con documentación falsa y todo, la deportación es expeditiva y no es solamente dirigida a los migrantes venezolanos, es en general a cualquier extranjero que esté en nuestro país y que tenga atentados contra el orden público, porque lo que tenemos que preservar como bien máximo es la seguridad de nuestra ciudad, de nuestra ciudadanía y de nuestra sociedad. En ese sentido, yo creo que estamos en un camino en el que definitivamente estamos haciendo un trabajo coherente en el contexto del gobierno. Yo quiero señalar que no sé si en algunos casos se transmite después por escrito, pero una intervención por su intermedio, presidente, de la congresista Lourdes Alcorta, sobre los tratados. Nosotros estamos haciendo una revisión absoluta de todos los tratados y en aquellos casos que hay que hacer observaciones se hacen inclusive antes de firmarlos y después aquellos que ameriten pasar al Congreso
por lo que implica la Constitución en términos de que tiene que ser una ratificación o un perfeccionamiento agravado, pasan al Congreso y acá se tiene también una decisión y una opinión al respecto. Sobre los incendios de la Amazonía, quiero decirles que el presidente no ha estado en silencio. Justamente en la reunión de Pucallpa, él tomó la iniciativa para acompañar al presidente Duque en esta convocatoria que estamos haciendo conjuntamente los dos países en Leticia el 6 de septiembre, o sea, esta semana, el día viernes, y ahí lo que estamos hablando es no solamente de hacer un pacto de conservación, protección, sino también de desarrollo sostenible, porque es fundamental darle los instrumentos necesarios a las poblaciones amazónicas para que mejoren su calidad de vida. Así que ahí estaremos y trabajaremos arduamente para que ese pacto amazónico después tenga un correlato en otros foros multilaterales, de ser el caso. La OCDE definitivamente es un proceso largo. Ustedes saben que estamos en una etapa final y no estamos invitados hasta ahora, no por una cuestión del Perú, sino por una falta de decisión de los países miembros de la OCDE que no han logrado un consenso para la modalidad de invitación. Porque por un lado Estados Unidos quería una invitación individual y por otro lado lo que quieren los países europeos que si entra un país latinoamericano, entre un país europeo. Por eso en la presentación les mencionaba los 6 países que estamos ahora en, digamos, en el pipeline o en el tubo para la administración, para la invitación, y eso tendrá que pasar necesariamente, y esperamos que ahora en septiembre haya una luz al final del túnel y que diga, no hay plazos lamentablemente, pero lo que esperamos es que el Perú sea invitado hacia el próximo año, ¿no? Y podamos transitar después el programa, que es muy arduo de desarrollar. Se han mencionado las 26 comisiones que existen y que para ingresar, en el caso de Colombia, por ejemplo, que está ya en la etapa final, después de la invitación se ha demorado 5 años y medio para cumplir con todos los requisitos de la OCDE. Pero este es un trabajo conjunto que estamos haciendo con el Congreso, o sea que ahí vamos a seguir trabajando conjuntamente. Luego, quisiera referirme solamente a un aspecto de una pregunta del congresista Arce. ¿Qué otras alternativas tenemos a aquello que está haciendo el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y toda la presión que están haciendo diferentes países en el contexto de la Unión Europea, Estados Unidos, con una serie de iniciativas? Y sí existe una iniciativa que está en curso, que es lo que se ha denominado los diálogos o conversaciones de Oslo. Estos se estaban realizando en Barbados, ¿no? Se interrumpieron a raíz de las sanciones americanas, pero ya se anunció por parte del dictador Maduro que va a retomar esa negociación y en los próximos días veremos 3 sesiones adicionales. ¿Cuál es la posición del Perú? Nosotros apoyamos el diálogo. Nosotros apoyamos un diálogo que sea franco, de buena fe y que permita a los venezolanos encontrar una solución para esta crisis en la que vive y que esa solución sea de carácter pacífico y que apunte a elecciones libres, justas y transparentes con observación internacional y que haya un sentido de urgencia en eso. Lo que sí estamos en contra es que el proceso de diálogo sea manipulado y utilizado para la permanencia eterna del dictador. Entonces es la única excepción que tenemos, pero sí apoyamos la decisión del presidente Guaidó de estar en este tipo de conversaciones. Luego se han hecho otras preguntas. Se preguntó por lo del embajador Bustamante. Quiero decir que al congresista Arce que se ha contestado por escrito ante un pedido del expresidente de la comisión, el presidente Luis Galarreta, y hemos explicado todo lo que se está haciendo en Cancillería, todas las medidas tomadas, la investigación preliminar que está en curso para ver si da derecho o si existen méritos suficientes para un proceso administrativo. Eso está debidamente encauzado en el contexto de un debido proceso. Luego se hablaba sobre Cuba.
nosotros tenemos una posición que no ha variado en las últimas 3 décadas respecto del bloqueo a Cuba. El Perú siempre ha votado con Cuba en el contexto de las Naciones Unidas, porque consideramos que es una cuestión de principios, ¿no? Y eso no ha variado y no va a variar, ¿no? Pero quiero decir una cosa adicional, que no son estas medidas del bloqueo las que han generado la situación que vive Cuba. La situación que vive Cuba es justamente por la ineficiencia o incapacidad de sus gobernantes de haber manejado el país como lo han manejado, que es lo mismo que ocurre en el caso de Maduro. Todo lo que ocurre allí es producto justamente de la incapacidad que tienen de gobernar y que ha llevado a esta crisis humanitaria tan terrible que vive Venezuela. Luego, el congresista Wilber Rosas también ahí nos hablaba del tema venezolano, que creo que he contestado ahora hace un momento, y también se refería a un aspecto de la Amazonía y de la OTCA. La OTCA, como usted sabe, o el Tratado de Cooperación Amazónico y su secretaría, somos 8 países amazónicos los que estamos ahí, y ante los incendios, tanto en Brasil como en Bolivia, nosotros en Cancillería tomamos la iniciativa de hacer las consultas con la Secretaría de la OTCA y precisamos una cosa que nosotros percibíamos que así era. Primero, ellos no tienen la capacidad para hacer monitoreo en este tipo de situaciones de desastres naturales. Segundo, no tienen el capital humano, y tercero, no tienen recursos para eso. Pero ante nuestra iniciativa de tratar de convocar una reunión en el contexto de OTCA, el asunto fue politizado, y fue politizado por el régimen de Maduro, porque el canciller Arreaza hizo la convocatoria de la OTCA, y usted sabe que nosotros rechazamos la presencia de Venezuela en todos los organismos en la que nosotros no admitimos su participación porque lo consideramos como un régimen ilegítimo. La propia convocatoria de Venezuela frustró las reuniones en el contexto de la OTCA, porque los otros países de la región, ante el pedido de un país, mínimo tiene que usted necesitar 4 países que lo apoyen para que la reunión pueda ser convocada, y eso no ha ocurrido. Pero también trató otro tema relacionado con la minería ilegal, ¿no?, en el Alto Cenepa. Y ahí lo que hemos hecho, y usted recuerda que esa fue una de las acciones que estaba haciendo el exministro José Huerta, y que falleció en el camino, lamentablemente, un gran ministro, que posteriormente el nuevo ministro de Defensa ya hizo una acción, que es la que iba a hacer el ministro Huerta. O sea, se está reforzando el puesto del Tambo, que está muy cerca a esa parte en el Cenepa. Estamos hablando justamente de la cordillera del Cóndor, y la ciudad próxima o el poblado próximo ecuatoriano, que es Herradura, es la que está recibiendo justamente todo lo que sale de los socavones. Hemos reforzado con personal del ejército, personal de la policía, para posteriormente tener una presencia mucho más activa en la propia línea de frontera para evitar esto, porque también está contaminando toda el área y está afectando a nuestras comunidades nativas. O sea que ahí hemos tomado una acción que ya está en curso y que yo creo que va a tener efectos bastante positivos para lo que estamos haciendo. Luego, también se habló del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú nosotros lo firmamos, y además de firmarlo ya lo presentamos al Congreso. Hace más o menos unas 3 semanas está presentado al Congreso, y el Congreso, cuando lo ha recibido, lo ha derivado a la comisión correspondiente el 22 de agosto, y me parece que también ya ha sido presentado aquí a la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea que ahora está en la decisión del Congreso la aprobación, ¿no?, correspondiente de Escazú, para terminar en la ratificación, ¿no?, que debe llevar a cabo el Ejecutivo una vez que sea debidamente perfeccionado aquí en el Congreso. También se mencionó algunos aspectos que tienen que ver con la migración por parte del congresista Mauricio Mulder, que creo que ya hemos contestado, y también sobre Cuba,
que también hemos contestado. Y también él resaltó el aspecto de la xenofobia, y no puedo estar más de acuerdo con él en que esto no es bueno para nuestra sociedad. Y definitivamente creo que todos nosotros debemos hacer el esfuerzo para que estas cosas no prosperen. Luego, en el caso de la congresista Cecilia Chacón, ¿no? Se han tocado varios aspectos que tienen que ver también con la migración de Venezuela, pero también con otros aspectos generales de la política. Y aquí solamente quiero hacer una precisión. Nosotros, a diferencia de Venezuela, que sí es una dictadura, tenemos una democracia. Una democracia que puede ser catalogada de imperfecta, pero hay una división de poderes. El Congreso tiene su voz a decir, tiene su presencia, y nosotros respetamos justamente la división de poderes en el país, y creo que lo que es importante en este contexto es ir al diálogo, conversar para buscar la mejor salida que sea beneficiosa para el país. Y aprovecho para también hacer una mención a aquello que se dijo sobre el gabinete. El gabinete es un gabinete bastante bueno, es un gabinete que trabaja en equipo, que hace su mejor esfuerzo en el día a día para tratar de darle mayor y mejor calidad de vida a los peruanos. Y quiero terminar, señor presidente, con unas aseveraciones del congresista Yuyes y el congresista del Águila, que ya partió, pero en todo caso decirle que los 4 proyectos que él quería saber que hemos aprobado en el contexto de un fondo binacional que ya tenemos constituido con Colombia y que está administrado por el BID. Los 2 países hemos puesto ya el primer $1 millón, ahora Colombia ya puso el segundo $1 millón, y son 4 proyectos, uno en piscicultura o acuicultura de peces amazónicos, y el segundo en cacao fino de aroma en frontera, ¿no? El tercero, que tiene que ver con un aspecto social, que se llama Mamás de Frontera. Esos Mamás de Frontera significa apoyar a las madres gestantes y a los niños recién nacidos para evitar la mortalidad en la zona. Y el cuarto, Sonidos de la Frontera, porque a través de la música que estamos trabajando con la institución de Juan Diego Flores, para que a través de la música se mejore el nivel de educación de los niños. O sea, estos 4 primeros proyectos son 4 proyectos pilotos que empiezan a ejecutarse ahora a partir de octubre, ¿no? Y que el Perú va a poner el $1 millón que le falta ahora, y después vamos a duplicarlo, como bien lo mencionó el congresista del Águila, de 1 millón a 2 millones anuales por cada país, y tener muchos más proyectos de desarrollo en ese contexto. Pero además de eso, los trabajos que hemos hecho en el Putumayo y en el Amazonas han sido realmente muy concretos, y ahí apunto lo que él decía. Nuestra visión es igual que la que mencionó el congresista del Águila, un desarrollo integral de la Amazonía. Con eso paso a las preguntas del congresista Yúñez, que nos hablaba de la agenda en Tumbes del gabinete binacional. La reunión va a ser en noviembre, congresista. Nosotros estamos trabajando ahí todos nuestros ejes que van justamente en términos de desarrollo fronterizo, del manejo de las cuencas hídricas, la polución del Puyango Tumbes, todo aquello que hace al mejoramiento del canal, ¿no? Y además tener proyectos binacionales de desarrollo con el apoyo del plan binacional. Pero además de eso, tenemos todos los aspectos de seguridad y defensa, ¿no? Que están trabajándose muy bien. Los aspectos de comercio, ¿no? E inversiones también para la zona fronteriza. Adicionalmente, todos los aspectos sociales, porque hay una serie de programas y proyectos que últimamente usted ha visto que ha venido toda una delegación de 3 ministros ecuatorianos a ver justamente lo que estamos trabajando nosotros, no solamente en zona de frontera, sino en el país, porque tenemos un avance respecto a los manejos de indicadores que ellos quisieran también emular. O sea que la agenda ahí es muy variada, ¿no? Y nosotros, obviamente, tenemos pendiente de seguir trabajando la contaminación del río Tumbes, tenemos
tanto lo de Casaderos y Marcabelli, que están ya en una decisión, ¿no?, del gabinete binacional anterior, y también el canal internacional, ¿no?, sobre lo que es una preocupación suya, la Alameda, ¿no? La Alameda no es solamente turística, es todo un conjunto que nosotros inclusive estamos ahí incluyendo el desarrollo de Playita Sur para toda la venta de los productos hidrobiológicos con las cuestiones de salubridad que se mantenga. Eso es parte del proyecto y obviamente también tendrá el componente comercial. Eso no lo hemos dejado de lado, eso está presente y lo vamos a poder tratar en la reunión de Tumbes en noviembre próximo. Luego, el aspecto que mencionaba, yo sé que estamos terminando, y una sola cosa para decirle al congresista Tubino que agradezco sus expresiones sobre lo que hemos hecho en Amazonía con el gabinete binacional descentralizado, llevarlo a Pucallpa. Ya lo hicimos antes en Iquitos, y creo que esto es una buena manera para que los gobernantes y los ministros vean la situación en los propios lugares y así tengan, además ahora que hemos incorporado siempre en los gabinetes la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Esto es bastante positivo y también vamos a seguir en nuestra vinculación entre el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, nuestra vinculación con la Unión Europea y con todos aquellos países que quieren ver pronto, más pronto que tarde, la caída del régimen dictatorial de Maduro y que las cuestiones se reviertan en Venezuela, un país tan rico, hoy día empobrecido por la incapacidad e ineficiencia de sus gobernantes. Muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias al señor canciller Néstor Popolicio Bardales. La verdad que ha sido muy fructífera su presencia y la verdad que se han resuelto muchas inquietudes de los congresistas. Ha sido una sesión larga. Aprovechamos también para invitarlos próximamente a la primera sesión descentralizada, que también la vamos a hacer en Pucallpa. Perfecto, con mucho gusto. Y le vamos a hacer llegar esa invitación. Y finalmente, a nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, agradecemos la concurrencia del señor embajador Néstor Popolicio, ministro de Relaciones Exteriores, del señor viceministro embajador Jaime Pomareda, del director ejecutivo de APSI, José González, también agradecido a los embajadores y a la comitiva que lo ha acompañado, señor canciller, quienes podrán retirarse cuando lo consideren pertinente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ahí estaremos. está muy bien. Y rápidamente, para concluir, se levanta la sesión siendo las 14 horas con 24 minutos. Muchas gracias. Dos de la tarde con 23 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Los acompaña Mario Orais. De esta manera se levanta esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde se ha tratado la crisis venezolana como un problema global, según el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Popolicio, quien ha estado presente en esta sesión y en donde ha dado alcance sobre la reciente conferencia internacional por la democracia en Venezuela. En esta sesión ha informado sobre los resultados básicamente de esta conferencia internacional. Él ha afirmado que la amplia convocatoria de la conferencia no tuvo por objeto negociar una declaración conjunta, sino ofrecer básicamente un espacio para reflexionar colectivamente sobre la situación de Venezuela. Señaló que el punto de inicio de la solución a los problemas en este país sudamericano es la convocatoria de elecciones libres y transparentes. 2 de la tarde con 24 minutos, recordarles que a partir de la